12 del mediodía, 12 minutos. Aquí sigue la W. Y nos vamos con nuestro numeral es un escándalo a echar un vistazo en este minuto 60 de Sigue la W a una nueva historia que nos recuerda los ecos de centros poblados y nos lleva otra vez a hablar de documentos falsos, de contratos en el Ministerio de las TIC. Paola. Sí, señor Juan Pablo, vamos a recordar ese escándalo del Ministerio de las TIC, pero hoy les vamos a traer una novedad porque hemos encontrado otros procesos de contratación en los que participaron o participó el principal socio de Emilio Tapia en centros poblados que pues tendrían también problemas con papeles falsos. Hace 7 días, recordemos, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a 3 de los implicados en el caso de corrupción conocido como centros poblados. Vamos a mirar justamente ese primer documento que es la noticia que sacó la Fiscalía hace 7 días y que tenía que ver pues con ese proceso que buscaba llevar Internet a las escuelas de las zonas apartadas del país. Ese escándalo, recordemos, pues fue revelado aquí en W Radio. Dentro de esas acusaciones, como muy bien lo estamos viendo en nuestra pantalla, pues aparecían 3 nombres de los vinculados, menos Emilio Tapia, porque la audiencia de él se va a realizar el próximo 30 de enero, pero sí está el nombre del señor Juan Carlos Cáceres Bayona. Él, recordemos, Juan Pablo, era el principal socio de Emilio Tapia en este proceso, en el consorcio que se fue conformado por 4 empresas y 3 eran de Emilio Tapia y una que era Funtix, era la del señor Juan Carlos Cáceres Bayona. A él se le imputa el delito de peculado por apropiación. La empresa del señor Cáceres Bayona es la famosa Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia, también conocida como Funtix, antes Novotix, y esta fue la empresa con la que se logró demostrar experiencia en el consorcio Centros Poblados para poderse quedar con ese contrato por 1 billón de pesos que terminó en un escándalo. A pesar de tener esa experiencia y de que Juan Carlos Cáceres se jactara en declaraciones que después dio a los entes de control sobre ese escándalo de ser un empresario muy reconocido que se ha encargado de llevar redes de comunicación a muchas partes de Colombia, pues en el caso de Centros Poblados, recordemos, él no cumplió, no ejecutó, no instaló los equipos y esa era la función que él tenía, y en cambio sí fue quien se apropió de una parte de los 70.000 millones de pesos que le entregaron a la Unión Temporal. Recordemos, Juan Pablo, que por eso es que le están imputando el delito de peculado por apropiación. Incluso en una investigación de La Silla Vacía, vamos a recordar este artículo que publicaron el 20 de agosto de 2019, explicaron cómo Juan Carlos Cáceres Bayona se convirtió en uno de los contratistas más grandes del Estado, que incluso contaba con ayuda de políticos en las regiones donde trabajaba. Él es de Norte de Santander, pero vive en Barranquilla, incluso es muy cercano a los poderosos de Barranquilla. Y en ese artículo de La Silla Vacía, mire cómo lo señalan, un comodín al que le daban de todo tipo de procesos, redes de internet, programas de bilingüismo, de emprendimiento, de dotación de mobiliario tecnológico y hasta de piscinas acuícolas. O sea, el primero se vendió como el zar de las redes de comunicación, el que llevó internet a muchas regiones del país, pero después terminó haciendo de todo, No, casi como Impretix, pues que hacía de imagínense. todo. Pues es que mobiliario tecnológico y piscinas para la aquicultura, Así es. eso sí ya es una extra. Bueno, no, eso se llama diversificación, Paola. Y esto lo estamos viendo pues en un artículo de La Silla Vacía que publicó en el año 2019, es decir, antes de que se destapara el escándalo de centros poblados, el señor ya tenía unas investigaciones por todo lo que se había ganado. En ese momento ya llevaba más de 100.000 millones de pesos en contratos que pues se había obtenido. Pero en el caso de centros poblados, su conducta fue tal vez la más grave porque junto con Emilio Tapia, ya lo decíamos, fueron quienes se quedaron con la plata que era para los niños. Y para lograrlo, recordemos, Cáceres habría hecho creer a los funcionarios del Mintic que tenía un contrato con Nuevo Security, que era una compañía de responsabilidad limitada con sede en Delaware, recordemos, Ujú. en donde supuestamente Cáceres compró los equipos que iba a importar al país.
El problema, Juan Pablo, es que esa era una empresa que se constituyó en el año 2017 para importar unos equipos de seguridad a Colombia, pero después dejó de existir y aún así Cáceres la siguió utilizando sin el consentimiento del representante legal, que era el señor Efraín González, quien en todos los papeles de Centros Poblados fue suplantado. Su firma y todos los papeles que Centros Poblados firmó con Nuevo Security eran falsos. Aquí los vamos a recordar, Juan Pablo. Mire, esta imagen que usted está viendo ahí es la del contrato entre Centros Poblados y Nuevo Security para comprarle los equipos. Y luego viene entonces la firma de Efraín, pero esa es una firma falsa. Esa firma nunca la puso ahí el señor Efraín. Luego viene... O sea, esto que dice Efraín Eduardo González, esa no es la firma de él. Esa es la firma de él, pero es una firma escaneada que cogió el señor Cáceres, la tomó de otro documento y la pegó aquí. Pero el señor Efraín no conocía, nunca conoció y por eso denunció posteriormente, ya les voy a contar, pues que él no tenía nada que ver con ese contrato, porque como le digo, el señor Cáceres lo que hizo fue utilizar una empresa que desde 2017 dejó de existir para supuestamente hacer la importación de los equipos. Lo mismo pasa con el resto de documentos que hemos encontrado que están entre Centros Poblados y Nuevo Security, que tienen esa misma firma. Pues bien, Sigue la W encontró que en el caso de Centros Poblados no fue la primera vez que el señor Cáceres tuvo esa supuesta relación con Nuevo Security, la empresa a la que le compra equipos supuestamente de última tecnología para traerlos a Colombia. En 2020, unos meses antes, justo unos mesecitos antes de ganarse el contrato con Centros Poblados, Funtic se ganó otro. Este fue en alianza con la empresa Dialnet de Colombia, con la que conformó la Unión Temporal Conexión Caribe. Esto también fue con el Ministerio de las TIC. Ya vamos a ver el documento número 9, que es ese contrato con Conexión Caribe. Y allí fue favorecido con 25.536 millones de pesos. El objeto de ese contrato era ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región nororiente, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura. Ese era el contrato que firmó el señor Cáceres a través de su fundación empresarial Funtix en alianza con la empresa Dialnet, ahí usted lo está viendo, que es del señor Antonio Rafael Bojanini, esa empresa, y se ganan entonces este proceso. El problema es que ese contrato, que también era de aporte, como el de Centros Poblados, pues no fue ejecutado por Cáceres ni por la otra empresa del consorcio, sino que subcontrataron por 9.512 millones de pesos, oh sorpresa, a Nuevo Security, la empresa de Estados Unidos, que como ya lo hemos contado, también era de él, o por lo menos él la utilizó como un vehículo o una especie de disfraz para importar equipos y la hacía pasar como una compañía de Efraín González. Volviendo, Paola, además al mismo tema, es que era una empresa que ya no existía. Exactamente, es que estamos hablando que el señor representante legal de esta empresa, Efraín González, la dejó de utilizar porque solo se utilizó en un momento, en 2017, para importar unos equipos, pero la dejaron ahí y él la cogió para hacer la trampa de Centros Poblados y además esta. Y otras trampas. Lo más grave es que en medio de esa operación de subcontratación, Juan Carlos Cáceres también habría falsificado todos los papeles de la oferta de Nuevo Security para tener el contrato con Conexión Caribe. Estamos hablando de, mire Juan Pablo, los certificados, las firmas y hasta un compromiso anticorrupción que también tendría una firma falsa. Mire, ahí usted está viendo, es la misma firma, Andrea, si usted vio las primeras que le mostré. Podemos poner las dos y vamos a darnos cuenta que es escaneada. Las mismas de Centros Poblados. El compromiso anticorrupción, o sea, ¿qué es esto? Exacto, entonces mire, Andrea, en el documento que le mostré anteriormente, las firmas de Efraín en los papeles de Centros Poblados son estas mismas que ahora aparecen en los papeles de Conexión Caribe. Y ahí vemos que en la pantalla que estas son las mismas tres firmas igualitas que se abstraen de un documento donde sí estaba la firma original y se pegan
prácticamente sin el consentimiento del Pero sí, dueño. se Sí, nota es que la es la- estampa ahí porque uno no firma, digamos, algo se mueve un poquito cuando uno firma. es que pero se nota que sí, cacao. es una firma de esas escaneadas que pegan en los documentos. Es que no hay que Sí. ser grafólogo para No, darse no, 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 cuenta no, pues que que es la todas misma. estas firmas están escaneadas, son idénticas, aunque una persona pues nunca firma igual. Es por eso, usted no es firma una, igual, ¿no? es una única firma escaneada que han utilizado en muchos documentos. Claro, no se le Imagínese. tuerce una letrica, le hace una variación, No, pero no, no, ahí pues está el arco le cambia. A menos de que Ah. qué pulso tan, No. tan berraco. Y si se compara con los documentos de centros poblados, pues son las mismas. Entonces llama la atención que hayan hecho esto aquí también. Pero vea que le tengo los documentos, Andrea, que a usted le llamaron la atención. El primero es el compromiso de lavado de activos y el segundo es el No. compromiso anticorrupción, que también están firmados con esta No firma puede falsa que Qué horror. son los documentos 14 y 15, ahí los estamos viendo, que pues no habría o no pertenece al señor Efraín González como representante legal de Nuevo Security. Usted sabe, Juan Pablo, que para todos los procesos de contratación pues hay que pasar unas cartas en donde se comprometen las empresas, ya sean contratistas o subcontratistas o proveedores, pues a evitar los casos de corrupción y mire, y de lavado de activos y Otra. demás. Y No, mire, Vuelve ahí. Otra vez. No, esto es de no Un creer. saludo a la bandera. Óigame, algo de Paola, y papel esto no nomás. se lo pillaban en ningún lado. en ningún lado se lo pillaron, como usted dice. Hay un detalle que llama la atención además, y es que encontramos esta carta, que es la carta del documento número 16, en la que el señor Juan Carlos Cáceres Bayona le entrega todo el poder a Efraín González para que firme todos los documentos relacionados con propuestas, adquisición de equipos, celebración de contratos y otras cosas más. Pero aquí lo que llama la atención es por qué alguien tiene que firmar a nombre de Cáceres, pero con otra empresa, si la empresa de él es Funtix, no Nuevo Security. Pues la respuesta es que Nuevo Security sí era de él, y aquí vamos a mirar en ese documento cómo específicamente él mismo dice que es el accionista mayoritario de la empresa Nuevo Security, el señor Juan Carlos Cáceres. O sea, es un yo con yo. Esto significa, Juan Pablo, que en este caso, en el de Conexión Caribe y en el de Centros Poblados, pues él se contrató a él mismo. Juan Carlos Cáceres hizo maniobras Qué para maravilla. subcontratar una empresa que es de él. Óigame. Esto no lo ha investigado la fiscalía, o por lo menos Es en que- Estados Unidos hay una investigación, pero aquí en Colombia no. Eso quería preguntarle, Paola. Número uno, el señor Juan Carlos Cáceres Bayona, ¿hoy en qué situación se encuentra? Pues como le decía al principio, fue acusado por peculado por apropiación hace Sí. 7 días por parte de la fiscalía. ¿Pero está libre? Pero él está libre. Mm. El tema es que ese peculado, que creo que incluso es de los primeros en el caso de Centros Poblados que le imputan el peculado, porque a los demás les han imputado falsedad en documento y celebración indebida de contratos, este peculado es por los 70.000 millones de pesos de Centros Poblados, porque ya les decíamos, él junto con Emilio Tapia habrían sido Bien. quienes se llevaron el anticipo, pero por estos otros casos no hay nada, pues Bien. porque hasta ahora los estamos revelando y seguramente la fiscalía también tendrá que poner el ojo y las otras entidades, aunque este contrato, el de Conexión Caribe, pues ya se fue cedido a otra empresa porque a él le caducaron todos los procesos que tenían debido al escándalo pero- de Centros Pero hubo Poblados. falsedad. Y aquí va la segunda pregunta. ¿Y el señor Efraín está al tanto de todo esto? ¿Denunció a Juan Carlos Cáceres por su plantación en estos otros documentos? Pues mire, Juan Pablo, usted hizo la pregunta cuando era, porque justamente le voy a contar que Juan Carlos Cáceres podría desvirtuar la teoría de que esas firmas son falsas si no fuera porque nosotros aquí en la W conocimos las decenas de denuncias que el mismo señor Efraín González ha puesto en todos los entes de control, asegurando que él nunca firmó nada, pidiéndoles que investiguen, y ¿sabe qué han hecho? Nada. Mire, les vamos a mostrar los documentos de las A denuncias. ver. Desde el documento número 17, una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la primera que él puso. Ahí usted la está viendo. Luego una denuncia ante el Ministerio de las TIC para que le aclararan por qué él estaba apareciendo, por qué su nombre estaba apareciendo en contratos de los que él no tiene ni idea. Hay otra denuncia que también se puso ante otra autoridad, el documento número 19, ante otro ente de control, la unidad de policía, es que no alcanzo a ver, la unidad de fe pública y orden económico, perdón, de la Sí, Fiscalía. ujú. Y la última denuncia, otra a la Fiscalía también, para que
pues hicieran algo. El señor Efraín González, al parecer está desesperado, Juan Pablo, porque nosotros hemos Pues encontrado imagínese, muchísimos porque además documentos. termina él también en problemado. Y él fue el que denunció, él es el que denunció todo esto, o pues por lo menos le estaba advirtiendo a las autoridades, pero no ha pasado nada. Es decir, yo encontré estos documentos y veo que nunca ha habido respuesta, aunque sí hubo una que llama la atención, la del Ministerio de las TIC. Póngale cuidado, es este documento número 21 y causa inquietud porque la cartera Mintic le responde después de varios meses, además de haber hecho la denuncia, al señor Efraín González, que ni él ni Nuevo Security aparecen como contratistas o subcontratistas o proveedores del ministerio, cuando ya les hemos mostrado el documento del contrato donde en efecto pues Nuevo Security está tanto en Centros Poblados como en Conexión Caribe, y pues es fácil demostrar lo contrario que dice el Ministerio de las TIC. Mire, incluso ellos dicen que se obtuvo respuesta de todas las direcciones del ministerio, salvo de la Dirección de Infraestructura. Llama la atención por qué la Dirección de Infraestructura no registra a estas personas como proveedores o subcontratistas, si justamente es por ahí donde se hacen este tipo de contratos. Óigame, Paola, ¿y este documento del Ministerio de las TIC qué fecha tiene? ¿Esto es de la actual administración o del ministerio en el gobierno pasado? Septiembre de 2021, Juan Pablo. ¿Quién estaba de ministro ahí? Estaba la ministra Carmen Ligia Valderrama. Y no se pillaron que estaba Nuevo Security como supuesto proveedor de la firma del señor Juan Carlos Cáceres. Pero además, mire que usted hace una pregunta muy importante, y es cuando yo le decía que el contrato con Conexión Caribe se firmó cerca del contrato con Centros Poblados. Esto fue en febrero de 2020. La persona que estaba al frente de la cartera en ese momento era Karen Audinen. Y pues digamos que se permitió dentro de su administración tanto este como el otro contrato. Finalmente, Juan Pablo, pues hemos encontrado a quien sigue la W, que esos no son los únicos procesos que se ha ganado Funtix, ya lo decíamos, el señor Juan Carlos Cáceres es un megacontratista en Colombia, se ha ganado más de 100.000 millones de pesos en procesos de contratación entre 2016 y 2021, aquí les vamos a mostrar el consolidado de todos esos contratos. Mire, Juan Pablo, 30 con entes territoriales en La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Córdoba, Bolívar, Magdalena y Atlántico. Estos nomás que usted está viendo ahí suman 53.000 millones. Estos son departamentos, contratos directamente con departamentos. Contratos directamente con departamentos, y pues no olvidemos también que una de las empresas... Un afortunado el señor Cáceres. Bueno, perdón, Juan Pablo, aquí me está diciendo la exministra Karen Audinen que ella entró en mayo de 2020 al ministerio, tiene toda la razón, hacemos esa precisión, en febrero de 2020 todavía no estaba Karen Audinen en el ministerio. Ella es... Gracias por la sintonía, exministra Karen, la recordamos mucho. Sí, el país no la olvida. Discúlpeme, ministra, es en mayo cuando usted entró y este contrato se firmó en febrero. De todas formas, el de Centros Poblados, sí, pues recordamos que se firmó cuando ella estaba. Y bueno, Juan Pablo, no olvidemos que las empresas, otra de las empresas, porque es que este señor tiene toda una red de contratación, otra de las empresas de él, Newtelco, seguramente, Andrea, usted recordará, pues fue la protagonista de esa gran investigación que no quedó en nada, que la Contraloría General anunció para un contrato para llevar cursos de inglés a La Guajira. Ah, claro, ¿cómo olvidar? Que decía que era para 38 municipios y resulta que La Guajira no tiene todos esos, y pues aquí estábamos hablando de 11.500 millones de pesos, pues todavía esperando a ver qué pasó con eso. Oiga, sí, Paola, sí, lo que usted dice es cierto, me llama la atención que igual muchas de estas advertencias, Juan Pablo, también se podrían hacer si cruzaran la información entre las entidades, pero ¿cómo es posible que ni siquiera en Mintic tengan todavía el consolidado y digan que no aparece ahí, cuando el propio señor suplantado está diciendo, oigan, que tengo todas las pruebas, que mire, que me pongan cuidado? Y entonces todo se queda en papeles como me comprometo a no ser corrupto, me comprometo a no hacer lavado de activos, pero se queda todo en un papel falsificado además. Pero es que además deberíamos cerrar, Paola, este informe suyo mostrando otra vez ese documento, el compromiso anticorrupción, porque es que eso sí es... Firmado con esa es la mejor firma falsa. Esa es la mejor prueba de que el papel lo puede todo, pero que además los contratistas y sobre todo los corruptos, en este caso, un señor que además se dedica a presentar documentos falsos con firmas falsificadas y demás, pues, ¿qué es lo que hace? Firmar compromisos de mentiras. Bueno, de mentiras
como los documentos que presenta. Mire, aquí está Paola otra vez. No. Sí, señor. Esta es la falsa firma del señor Efraín Eduardo González Hamburger, que dice él que ha sido suplantado y lo suplantaría quién o quiénes lo estarían suplantando, pues los señores de la firma Funtix para hacer estos endosos, digámoslo así, de dineros que reciben de los contratos del Ministerio TICS. Sí. Firma Y sí, falsa. compromiso anticorrupción con firma falsa. Anticorrupción, Dame el no, favor. Aquí es importante también hacer varias aclaraciones. No es la primera vez que el señor Efraín Eduardo González Hamburger sale a decir que les falsificaron la firma, que él no tuvo nada que ver. En el escándalo de Centros Poblados, cuando empieza a mencionarse a Nuevo Security, él sí, esa empresa en Delaware, Estados Unidos, él habló con medios de comunicación y él explicó justamente que no tenía nada que ver y que sus firmas habían sido falsificadas en todos esos contratos que se hicieron entre Centros Poblados, entre la Unión Temporal Centros Poblados y Nuevo Security. Ujú. Aquí lo que estamos mostrando, Juan Pablo, es que también hubo esa falsificación en el proceso de contratación con la UT Conexión Caribe, que Correcto. recordemos fue por 25.000 millones de pesos. A Nuevo Security se le subcontrata por 9.512 millones de pesos, y entonces el señor Hamburger o González Hamburger se da cuenta que ahí también le falsificaron todas las firmas, y a pesar de las denuncias ante todas las entes de control, pues no ha pasado nada con eso, porque es que aquí solamente estamos hablando que a Juan Carlos Cáceres Bayona le están haciendo un proceso Así es. legal o penal por el tema de Centros Poblados, y lo otro ¿Y el resto qué? exactamente. Señor Fiscal General de la Nación, pues el llamado es para usted, ¿no? Señor Fiscal Francisco Barbosa, que logró avanzar con tal celeridad en un proceso como el de Johnny Leal, ¿cómo es? Sí. El de Mauricio Leal. Sí. Hombre, ¿y esto qué? Y aquí también está todo el país comprometido y hay plata de todos nosotros. Hay que avanzar, señor fiscal. Y reitero el saludo a la exministra Karen Abouinen. Gracias por estar con nosotros y también gracias a quienes la están respaldando a ella a través del chat de YouTube Live. Muchas voces que se alzan diciendo que los medios de comunicación le deben unas excusas a la ministra Karen Abouinen. ¿Y los niños que se quedaron sin internet qué? ¿Las excusas quién las va a ofrecer? Hacemos una pausita, Paola. Deme un momento, hacemos una pausa y nos vamos con los datos de Mauricio. ¿O le queda algo más? No, solamente A ver. recordar, es que ya lo decíamos, está incluso en el titular que tenemos aquí en nuestro YouTube Live, que Juan Carlos Cáceres era el principal socio de Centros, de Emilio Tapia, y pues Juan Pablo son y han sido en el pasado, incluso antes de Centros Poblados, ellos empezaron a importar tapabocas desde la China aquí en Colombia. Ya les decíamos que Juan Carlos Cáceres vive en Barranquilla y pues todos son muy cercanos, y por eso hay que ponerle el ojo a todas esas empresas que de pronto siguen apareciendo por ahí, con otros nombres, pero con los mismos dueños. Hacemos una pausa, sigue la W, ya regresa, nos vamos a hablar del escándalo. Numeral es un escándalo, que no más el año pasado sean más de 3.000 embarazos en niñas entre 10 y 14 años. Embarazos que vienen ¿de qué? De abusos, de violaciones. Solo en Colombia, esto es increíble, ya volvemos, sigue la W.